A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un tiempo más de reflexiones en lo secreto. Y continuamos este viaje, este estudio de los héroes de la fe. Quien no haya tenido oportunidad, llevamos 2 episodios y te invito a buscarlo aquí en YouTube, Los héroes de la fe, capítulo 1 y 2 de estos, pues más bien episodios más que capítulos, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un personaje que creo que todos en algún momento hemos escuchado de él. Yo me acuerdo que cuando yo era niña hay un cómico, bueno, había un cómico en México muy conocido que era Cantinflas. Entonces él tenía unos como en caricatura, en fábula, como le llaman en otros países. Y hablaba uno de los personajes que en esas caricaturas había era Sansón. Entonces de niña tenía yo la imagen de este hombre. Pero lo vamos a ver ahora un poquito más profundo, ¿no? Y ese hombre es Sansón, ¿verdad? Sansón está en esta lista, en estos comentarios que el escritor de Hebreos hace en el capítulo 11. Y no lo vamos a leer ahorita a detalle, pero yo te animo a que tú en tu casa hagas un estudio de los capítulos del libro de Jueces, capítulo 13, 14 y 15 y 16. Ahí vas a conocer la historia completa de Sansón. Pero hoy vamos a ver unos detalles, ¿verdad? Que de la misma palabra, vamos a estar exponiendo aquí. ¿Quién era Sansón? ¿No? Primero vamos a hacer una pequeña biografía de él. Sansón era, pues, hijo de una pareja donde por muchos años ellos intentaron tener hijos y pues la mamá de Sansón era estéril, ¿verdad? Pero pasa algo muy especial porque a esta mujer en determinado momento de su vida la visita el ángel de Jehová y habla con ella, ¿verdad? Y le habla y le dice que ella va a tener un hijo y que va a estar consagrado a Dios desde el vientre de ella, ¿no? Cuando se presenta este ángel y habla con la mamá de Sansón, ella posteriormente pues habla con su esposo y le platica y le dice lo que le sucedió. Entonces él estaba incrédulo, y le dice pues que ojalá que de nuevo se presente ese ángel a sus vidas, ¿verdad? El ángel de Jehová. Y sí, sí sucede. Y habla con ellos y de nuevo les dice que su hijo va a ser un hombre consagrado a Dios desde el vientre. Entonces, Sansón es una persona que Dios escoge aún antes de nacer y habla de él a sus padres. Y les dice, ¿verdad? Muy categóricamente le dice a la mamá de Sansón que, que él va a vivir consagrado a Dios con el voto del Nazareo. ¿Y qué es el voto del Nazareo? Y ahí yo sí te pido que si tú estás anotando, ¿verdad? Lo hagas para que sepas qué es un nazareo. Cuando tú oigas en la palabra o leas, ¿verdad? ¿Qué es un nazareo? Un nazareo era una forma de demostrar una devoción total a Dios. Ese es el significado espiritual del voto nazareo. Y te acuerdas que te acabo de comentar que esa instrucción se la da el ángel a la mamá de Sansón aún antes de que ella salga embarazada. Y los nazareos
cumplían con tres requisitos o disciplinas, ¿verdad? Que era que tenían una separación del mundo para enfocarse solamente en lo espiritual. Tenían una disciplina y autodominio, evitando placeres terrenales. Y ellos usaban el cabello largo, porque esto le representaba a las personas que había un compromiso visible con Dios, ¿no? Entonces, cuando decimos que no se involucraban con cosas del mundo, es que ellos, por ejemplo, no consumían vino, ni vinagre, ni jugo de uva, ni comían uvas frescas, ni tampoco uvas. ¿Sí? Y eso lo puedes ver en el libro de Números, capítulo 6, versículo del 3 al 4. Entonces, aquí en esta de no consumir productos de la vid, ellos, los nazareos, ellos estaban simbolizando, como te decía, una separación de los placeres mundanos, ¿no? Estoy hablando de Sansón, estoy hablando del voto de Nazareo, porque él era nazareo, como te lo comenté, desde el vientre de su madre. No fue un compromiso que él adquirió con Dios de manera personal, sino que fue un propósito de Dios para su vida. Te decía, no se cortaban el cabello, usaban el cabello largo porque era una señal hacia las demás personas que ellos eran nazareo, ¿no? Entonces no se cortaban el cabello mientras duraba el voto, porque había personas nazareas que no eran de por vida, unos eran por temporadas, ¿no? Entonces esos nazareos de por temporadas, cuando ya ya se terminaba el voto que habían hecho, se cortaban el cabello, no en el caso de Sansón. Y también no tocaban cadáveres, porque se consideraba algo inmundo. Entonces, y ellos, eso de no tocar cadáveres era para mantener la pureza y la santidad. Entonces, esto te quise poner el antecedente de lo que es un nazareo, de lo que los votos del nazareo. Y Sansón era uno de ellos. Sansón está dentro de este listado que te mencionaba de los héroes de la fe. Y es una de las figuras más emblemáticas y controversiales del Antiguo Testamento. Fíjate, yo creo, no sé si tú habías escuchado de él antes, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces, hay varias hazañas que vive Sansón, porque Sansón fue uno de los jueces de Israel. Por 20 años juzgó en Israel, ¿sí? Al igual que Gedeón, que lo vimos la semana pasada, el episodio pasado, Sansón también fue un juez de Israel. Y como te mencionaba, por 20 años. En ese momento de la historia, al pueblo de Israel lo atacaban mucho los filisteos, ¿verdad? Era el pueblo que en ese momento estaba contra el pueblo de Israel y Sansón pues guerreaba contra ellos y los vencía. Pero Sansón, a pesar de ser un nazareo, tenía sus debilidades, ¿verdad? Como tú y como yo, porque era un ser humano. Sí, y tenía debilidades, y las debilidades de Sansón, una de ellas eran las mujeres, ¿no? Él se enamoró de filisteas. De verdad, yo te animo a que leas los capítulos que te mencioné al principio en el libro de Jueces. Entonces se enamoraba él de filisteas y se casaban con ellas,
hizo una conspiración contra él, ¿verdad? Y ahí no terminó ella nada bien, pero después se casa con una mujer que nosotros asociamos mucho cada vez que oímos Sansón, y es Dalila. O cuando oímos Dalila, asociamos ¿a quién? A Sansón. Y ella era filistea. Ella era filistea y pues se enamora este hombre de ella y se casa con ella. Y tú dices, ¿tú qué tiene que ver todo esto que me está platicando Malena con la fe? ¿Verdad? Pues lo vamos a ver más adelante, así que no te desconectes y pon mucha atención. Entonces él se casa con ella y pues el pueblo, los filisteos, la empiezan a hacer a ella, a conversar con ella para que conspire contra Sansón, sacándole la verdad de dónde él sacaba su fuerza, ¿no? Entonces, pues él al principio les dice unas cosas que nada que ver, ¿no? No, pues esto. Y él era un hombre muy, muy fuerte, pero su fuerza provenía de parte de Dios, ¿sí? Esa fortaleza física que tenía Sansón venía de parte del Espíritu de Dios. Entonces él le decía que determinada cosa que hicieran, él se iba a debilitar, iban a poder atraparlo, ¿verdad? Estos filisteos. Pero no, cada vez la engañaba, porque en pocas palabras era un engaño lo que les decía él, que cómo él podía perder la fuerza. Pero llega un momento que esta mujer lo seduce, lo manipula, ¿verdad? Emocionalmente. ¿Y él qué hace? Pues le confiesa la verdad, ¿no? Y le dice que su fuerza se va a terminar cuando a él le corten el cabello, ¿no? Entonces, pues ahí quedó. Ese fue el área débil de Sansón, ¿verdad? Hablar con su esposa, que era del pueblo enemigo, con quien él decidió casarse con Dalila, ¿verdad? Y confesarle después de varios engaños, confesarles en realmente en dónde radicaba su fuerza. Y pues haz de cuenta que a Sansón le cortan el cabello, Dalila le corta el cabello, y cuando vienen a atraparlo, pues él ya no tenía fuerza, su fuerza física se había anulado. Y a él se lo llevan, ¿verdad? Se lo llevan preso a Gaza. Y ahí en fiestas, en situaciones de rituales que tenían los filisteos, pues Sansón era alguien de quien ellos se burlaban, ¿verdad? Porque no solamente le cortaron el cabello, sino también le sacaron los ojos, ¿no? Entonces ya él quedó ciego de por vida. Entonces, pero Sansón, en determinado momento, cuando está ahí, en ese festejo ellos tenían los filisteos hacia el Dios que ellos adoraban, y él estaba ciego, él estaba ya imposibilitado, ya le había crecido el cabello, ¿no? Ya él ya tenía nuevamente el cabello largo. Y cuando está ahí en este lugar, en este templo, en esa edificación, Sansón habla con Dios y le dice a Dios que le regreses las fuerzas y que él quiere acabar con los filisteos. Sí. Y al acabar con los filisteos también acabó con su vida, ¿verdad? Pero acabó destruyendo y cumpliendo el propósito por el cual Dios lo había llamado desde antes de nacer. ¿Dónde está el hecho de que sea llamado un héroe de la fe?
el que a pesar de sus errores, a pesar de sus equivocaciones, a pesar de haber sido seducido por él mismo y casarse con personas que no eran las adecuadas, también había él fallado a su voto de nazareo porque había en 2 ocasiones había tocado animales muertos. Una vez él mata a un león, a un joven león, ¿sí? Y come de lo que sale del vientre de ese león, ¿verdad? Que en su momento era que llegaron abejas y se produjo miel. Pero ya por su voto, él no podía tocar cadáveres. En otra ocasión, también él vence a sus enemigos con una quijada de burro. Y ese burro que él tocó tenía poco de haber muerto, ¿no? Entonces tuvo contacto ahí con lo que no debería de tener contacto. Pero él tuvo fe. Tuvo fe que a pesar de sus errores, tuvo fe que a pesar de que no cumplió el voto al 100%, sí, Dios era su Dios y Dios lo había llamado con propósito. Y al final de su vida, Sansón recordó el propósito por el cual Dios lo había traído al mundo, ¿sí? Y clama a él. ¿Qué nos puede enseñar a ti y a mí esta historia de Sansón? Que tal vez nosotros no hemos hecho el voto nazareo, ¿verdad? Pero sí le hemos dicho a Dios que nos queremos consagrar a Él, ¿verdad? Pero también en nuestro caminar con Dios, a veces nos hemos perdido del propósito por el cual Él nos creó para traernos en este mundo. Porque tú no te llamarás Sansón, tal vez no te llamas Gedeón, ¿sí? Tal vez no estás en esos nombres de la lista que viene en hebreo, pero todos y cada uno de nosotros somos personas con propósito. Y todos y cada uno de nosotros creemos en Dios, tenemos fe en Él. Y también, al igual que estos hombres, hemos tenido nuestros momentos tal vez de una crisis de fe, tal vez momentos de pecado, tal vez momentos donde nos hemos frustrado, cansado, ¿sí? Pero nos recordamos quién es Dios y a pesar de nuestras limitantes, a pesar de las circunstancias, si nosotros clamamos a Dios con fe, sabiendo porque estamos seguros, convencidos que Él existe y que todo lo que le pidamos en el nombre de Jesús, nuestro Padre, lo va a hacer. Ese milagro que estás esperando, ese cambio de condición física en la salud, ese cambio en la economía, ese cambio en las relaciones familiares, ¿sí? Cualquiera que sean las circunstancias, no importa en lo que nosotros hayamos fallado en algún momento, pero nosotros clamamos a Dios. Dios va a ver nuestra fe y Dios va a obrar a nuestro favor. Entonces, tal vez nos podemos identificar con este hombre, ¿verdad? Qué tremendo que él quedó incluso ciego, sin ojos, ¿verdad? Y a veces nosotros, a veces tenemos pérdidas, tal vez no físicas, pero sí emocionales, materiales, pero no importa, no importa. Nosotros tenemos la gran oportunidad de dirigirnos a Dios, conversar con Él, platicar con Él, y Él obrará el propósito por el cual Él nos tiene en esta tierra. Entonces, esta es la vida de Sansón, un hombre que aún antes de nacer
Dios lo escogió. Dios lo predestinó. Dios habló con sus padres, ¿sí? Él fue un hombre que Dios tenía propósito y lo cumplió. En cada una de estas vidas que vamos a ver, vamos a ver que Dios les da un propósito. Entonces, para terminar y como conclusión, Sansón es considerado un héroe de la fe porque a pesar de sus fracasos, murió confiando en Dios. Su historia nos recuerda que Dios puede usar a personas con errores y que incluso en nuestros momentos más oscuros, la fe nos permite volver a Él y ser restaurados. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Cada día una palabra para tu vida. Únete al devocional diario en WhatsApp y recibe mensajes que transforman. Escríbenos ahora y únete más 506-6123-6603. No te quedes sin tu palabra de hoy. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Finaliza En Lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En Lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.